Bien, pues empezamos con la figura del entrenador, que es lo que vosotros sois ya, ¿vale? Entrenadores, educadores, ¿de acuerdo? También le gusta mucho a la gente, somos educadores, porque al final no hacemos otra cosa que formar a personas, ¿vale? Recordad lo que decía Luja, que antes de jugadores tenemos personas, ¿eh? Y tenemos que ser muchas veces psicólogos también, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, aquí tenemos, no os voy a colocar el vídeo, el vídeo lo tenéis también colgado en recursos, la dirección del vídeo, que es del psicólogo valenciano, de Joyce, ¿vale? Pero he puesto, bueno, he puesto en las imágenes de dos entrenadores que yo admiro, ¿vale? Seguro que vosotros, pues, os pasará igual o tenéis otros entrenadores que también admiráis, ¿vale? Hay muchos entrenadores que me gustan, pero en este caso, a estos dos, bueno, pues les tengo admiración, ¿de acuerdo? Si os fijáis, son dos caracteres totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y por eso también lo he puesto, porque son dos caracteres totalmente diferentes. ¿Es peor entrenador el que grita más? ¿Es mejor entrenador el que bracea más y gesticula más? ¿Es peor entrenador el que habla menos? ¿El que se levanta menos del banquillo? Nada es mejor o peor, pero sí es cierto que ahora iremos viendo que existen diferentes perfiles de entrenadores. Cada entrenador tiene una serie de cualidades. Y como dijo también Luja ayer, somos la fuente de la cual el jugador va a ir bebiendo. Con lo cual, los niños son esponjas y los niños van a imitar. Igual que imitan los niños al profesor de educación física, cuando yo estaba en primaria, en aquella época de IGB, mi ídolo era mi profesor de educación física, lo admiraba. Además fue el que me inició en balonmano, porque era jugador de balonmano. Y nos pasa igual con los entrenadores. Nuestros jugadores nos van a admirar también a nosotros como entrenadores, ¿de acuerdo? Si somos jugadores, además, irán incluso a vernos los fines de semana en los partidos y por lo tanto tendrán una mayor admiración con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener un buen comportamiento porque sabemos que van a ir copiando nuestra forma de ser. Y por lo tanto, el entrenador va a tener una serie de cualidades que muchas veces simplemente con el lenguaje corporal, pues a veces es negativo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué facultades tiene el entrenador? Primero, tenemos que tener una competencia social. Es decir, como entrenadores se nos pide que tengamos la capacidad para comunicarnos con los jugadores, saber comunicarnos. Una cosa es hablar, ¿de acuerdo? Y otra cosa es comunicar, ¿vale? Entonces, hasta para entrenar hay que saber, y hay que saber cómo entrenar, hay que saber cómo hablar, hay que saber cómo colocarse a la hora de hablar. Un simple error de novato, el explicar con un jugador detrás, por ejemplo, ¿no? Los que venimos de la pedagogía, pues sabemos ciertos detalles que hay que tener en cuenta cuando yo voy a hacer una explicación, voy a dar una explicación. Si está el sol de cara, no puedo poner a los jugadores, si estoy en una pista, no puedo poner a los jugadores enfrente del sol, porque el sol le da en la cara y van a estar más pendientes de que el sol no le dé en la cara que de escucharme. ¿Quién se tiene que fastidiar ahí? Pues yo. Yo me tengo que poner frente al sol. Y como eso, muchísimos detalles, ¿vale? Entonces, tenemos capacidad para comunicarse y también para escuchar. Importantísimo. Somos psicólogos también, de nuestros jugadores. Cuando un jugador vemos que no está en el rendimiento que debería estar, cuando tiene la cara, cuando le veo que, no sé, viene un poco apático, algo le pasa a ese jugador. Siempre habrá un momento durante el entrenamiento para poder simplemente comentarle qué tal estás. Simplemente eso, ¿vale? Bueno, pues ya el jugador incluso se siente mejor. ¿Por qué? Porque ve que nos preocupamos por ello, ¿vale? Otro detalle que a mí me cuesta muchísimo, pero me cuesta muchísimo porque es que yo tengo una memoria malísima. Entonces, me cuesta mucho aprenderme los nombres de mis alumnos, me cuesta mucho aprenderme los nombres de los jugadores. Con el tiempo me los voy aprendiendo, pero me cuesta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el aprenderse simplemente los nombres ya es algo que les hace sentirse importantes a los jugadores, ¿vale? Aptitud para resolver conflictos y tomar decisiones, siempre, siempre. Somos los jueces también, ¿eh? Somos jueces, tenemos que intentar resolver los posibles conflictos que surjan durante la sesión, y en los vestuarios surgen muchísimos conflictos muchas veces que no nos enteramos,
y muchos de los problemas vienen de los vestuarios, pues tenemos que tener la capacidad suficiente como para enterarnos de lo que sucede también en los vestuarios y saber tomar decisiones. Capacidad para motivar y entusiasmar al jugador, ¿vale? No voy a pararme. Crear un ambiente agradable dentro del equipo. Hacer comentarios positivos, refuerzo positivo y aceptar errores. Qué importante es la aceptación de errores y entender positivamente el error, ¿vale? En España, estamos varios trabajando en la línea del error, ¿de acuerdo? Unos lo trabajan desde el ámbito de la biomecánica, otros lo trabajan desde el ámbito también del ámbito motriz y otros lo trabajamos del ámbito psicológico. Ahora mismo hay 2 personas en España que publicamos sobre el miedo al fallo, ¿vale? Uno es Juan Antonio Moreno Murcia, ¿de acuerdo? De la Universidad de Elche, y otro soy yo aquí en la Universidad de Murcia. Y trabajamos sobre el miedo al error, desde el aspecto psicológico. O sea, ¿por qué a un jugador se le encoge el brazo en un momento dado del partido? Todo tiene muchísimo que ver, por supuesto, hay razones intrínsecas, ¿vale? Al propio jugador, pero también muchas de esas razones vienen provocadas por un mal hábito del entrenador o mal comportamiento del entrenador o mala metodología del entrenador en las sesiones de entrenamiento y de los partidos. Y sobre todo, ¿cuándo pasa este miedo al fallo? Claro, el miedo al fallo, cualquier jugador, ¿no? Nadie está libre, ¿no?, del miedo al fallo, pero pasa sobre todo, o tiene más incidencia negativa, en la etapa de formación. En la etapa de formación es donde se nota muchísimo más ese miedo al fallo. Entonces, tenemos que aceptar el error y entender el error como un aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, otro sería la competencia profesional, que esto es lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos formando. Técnica, táctica, sistemas de juego, fisiología, anatomía, nutrición, psicología, gestión, entrenamiento, planificación. O sea, los conocimientos, ¿vale? Los conocimientos que vamos acumulando en nuestra mochila que nos va a ayudar a saber tomar la decisión adecuada en el momento adecuado y marcarnos nuestros objetivos, ¿vale? Otra competencia importantísima, la competencia didáctica, es decir, capacidad para transmitir, ¿vale? Transmitir lo que quiero realmente que sepan mis jugadores, capacidad de utilizar la metodología adecuada en cada momento y, por supuesto, también el saber teoría, ¿no? La teoría de los diferentes enfoques metodológicos que existen, los principios pedagógicos, que también lo estamos aprendiendo. Y luego otro factor es la personalidad. Personalidad. Actitud positiva siempre. Intentar ser justo y abierto siempre. Capacidad de liderazgo, ¿vale? Somos los líderes del equipo. Orientación hacia un objetivo, ¿vale? A saber admitir los propios errores que cometemos, ¿vale? Y tratar a los jugadores con respeto. Ser abierto no significa que seamos el mayor amigo de los jugadores. Siempre hay que saber que hay que guardar una cierta distancia con el jugador. Pero eso no significa que no podamos tratarles con respeto, que no podamos ser justos con ellos, que no podamos preguntarles cómo están, preocuparnos por ellos, que no podamos mantener una conversación normal con ellos, ¿de acuerdo? Lo que hay que intentar es tampoco rebasar esa línea donde ya no hay una diferencia, ¿no?, entre el jugador y el entrenador. ¿Por qué? Porque al final son niños, adolescentes, ¿de acuerdo? Y entonces no saben diferenciar, ¿no? Si pasamos esa línea no van a saber diferenciar y entonces puede ser también pues, que perjudique, ¿no?, a la relación que existe entre el jugador y el entrenador. Bien, fijaros el cuadro que he puesto ahí, ¿vale?, que es importantísimo. Y ahora pensar cuántos de vosotros no ha cometido o no ha dicho alguna de las expresiones que vienen ahí. Fijaros, empujad, empujad. ¿Defendemos o vamos a dejarlas? Brazo, brazo, aguántala ahí, bien, bien, bien. Agarrando violentamente al rival, ¿no? Al rival. Tiene las manos de mantequilla al portero, ¿no? Molesta, molesta, molesta. Lucha, lucha, lucha. Golpea para abrirte paso. La defensa más violenta. Defensa fuerte. Provoca falta. ¿Vale? Son expresiones que tenemos que muchas veces lo que hacen
nosotros lo hacemos para intentar motivar al jugador, pero estamos incidiendo negativamente en el comportamiento de ese jugador, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las expresiones que decimos, ¿de acuerdo? Muchísimo cuidado, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado también a veces con las formas violentas que tenemos, ¿eh? Yo no voy a dar nombres y apellidos, pero en mi proceso de formación de jugador he tenido buenos entrenadores, mejores entrenadores y bueno, pues entrenadores que no eran tan buenos. Es verdad que de todos he sacado algo positivo, ¿verdad? Pero he tenido entrenadores que le pegaban patadas al banquillo, he tenido entrenadores que te empujaban, he tenido entrenadores que te hablaban a 5 centímetros de tu cara, ¿de acuerdo? He tenido entrenadores que insultaban, bueno, pues, y todo eso, sin ser yo deportista profesional. Es decir, que si al menos fuera un deportista profesional, que tampoco se debe de hacer, pero bueno, a una persona ya madura, un deportista profesional que está cobrando un dinero, pues bueno, pues muchas veces pues puedes tú sentirte con el derecho de, pero tampoco. Hay que ser siempre educado y saber tratar a las personas porque al final son personas. Pero lo peor es hacerlo en el proceso de formación de un niño, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con las expresiones y cuidado en el trato que tenemos con nuestros jugadores. Que muchas veces, en vez de motivarlos, lo que hacemos incluso es que tengan más miedo a un mayor miedo a fallar, por ejemplo, o incluso eleven su conducta agresiva jugando, ¿vale? Entonces, tener muchísimo cuidado, ¿vale? Bien, aquí tenemos otros dos jugadores, o sea, otros dos jugadores, perdón. Bueno, han sido jugadores, sí, pero otros dos entrenadores, ¿no? Talan Dusevalle, por ejemplo. Todos lo conocéis también. Es otro perfil de entrenador muy bueno, pero otro perfil de entrenador que si lo comparamos con Chesco, por ejemplo, que lo tenéis abajo, pues totalmente diferente también, ¿vale? Igual que lo pasaba antes con Rivera ¿de acuerdo? Vale, ahora se me ha ido. Se me ha ido. Bueno, pues Talas Dusevalle. Es un entrenador que bracea muchísimo, ¿de acuerdo? Con Valero Rivera. Es un entrenador que bracea muchísimo, que tiene un carácter muy fuerte, muy temperamental, ¿vale? Chilla muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues son dos perfiles diferentes. ¿Qué sucede? Pues que el jugador se adapta también al entrenador que tiene, pero si conoce ya cómo es ese entrenador, pues puede saber si realmente el gesto que le está haciendo, lo está haciendo porque él es que siempre hace ese gesto o porque ese gesto le está recriminando algo. Pero lo que pasa es que, bueno, recordar también que vosotros estáis en la etapa de formación, ¿vale? Entonces hay que intentar huir de ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, el entrenador es una figura clave en la iniciación deportiva. Siempre hay que intentar adoptar una conducta positiva y una conducta proactiva, ¿vale? Para intentar incentivar que los jugadores quieran jugar, que los jugadores quieran ir al entrenamiento, que la gente quiera hacer balonmano, en nuestro caso, ¿vale? Y entonces, todas las acciones que realicemos en el campo van a tener repercusiones, ¿vale? Sobre esos jugadores. Bien, ¿qué importancia tiene este perfil en la formación? Bueno, pues nosotros como entrenadores vamos a estar influenciando en el bienestar psicológico del propio deportista. Vamos a tener influencia en ese bienestar. Vamos a ser una figura clave, ¿no? Dentro de la iniciación y del proceso de formación. Tenemos además la capacidad para motivar, liderar, dirigir e interaccionar con el propio deportista, ¿vale? No existe, aunque existen diferentes tipos de perfiles, no existe ningún perfil puro, ¿no? De entrenador, sino que al final todos somos una mezcla de varios perfiles, y ahora lo vais a ver, ¿vale? Esto lo vamos a pasar, ¿vale? Que sepáis que, bueno, que se ha investigado sobre el clima motivacional que genera el entrenador dentro de las sesiones de entrenamiento y cómo ese clima motivacional, en función de cómo esté orientado, bueno, pues influye de forma positiva o negativa sobre diferentes factores de rendimiento del deportista, que se ha estudiado también el estilo de comunicación que el propio entrenador desarrolla durante las sesiones y los partidos, y se ha estudiado cómo todo influye bueno, pues, en la eficacia técnica y en el rendimiento del jugador.
¿vale? Que simplemente que lo sepáis. Otro aspecto importantísimo, la formación deficiente que tienen los entrenadores. Muchos estudios, ¿vale?, han llegado a la conclusión de que muchas veces los monitores y los entrenadores tienen una formación deficiente a nivel pedagógico, a nivel metodológico, y que todo eso influye negativamente en los jugadores. Por eso es tan importante la formación tanto inicial como continua, ¿vale? Y esa formación la tenéis siempre. Hay cursos que desarrollan las federaciones, hay cursos que desarrollan las universidades, hay congresos de balonmano, hay clinics, ¿de acuerdo? O sea, hay muchísimas actividades de aprendizaje que yo puedo realizar para seguir formándome, ¿vale? Luego, otro aspecto importante es la imitación muchas veces del deporte de élite, ¿vale? Es decir, si al entrenador del Barcelona le vale esta jugada, ¿de acuerdo? Le va bien esta jugada, yo con mi equipo voy a hacer la misma jugada. Imitación, ¿vale? Del deporte de élite. Cuando al final no nos damos cuenta de que el entrenador del Barcelona tiene a unos jugadores con unas características determinadas, y por eso es el Barcelona, y yo tengo otros niños o otros jugadores con otras características totalmente diferentes, ¿vale? Y luego también es el utilizar modelos de iniciación tradicionales basados solamente en la técnica, ¿de acuerdo? Que como dijo Juan Oliver, esos modelos, ¿de acuerdo?, hay que agradecerle muchísimo, por supuesto, a la historia, y esos modelos nos dieron mucho éxito anteriormente, pero ya han pasado, ¿no? Y entonces hay que intentar ir evolucionando y buscando otros modelos ecológicos, de la enseñanza comprensiva, ¿vale?, que sabemos también que dan éxito, ¿vale? Y que, bueno, pues hay que al César lo que es del César, ¿de acuerdo? Pero hay que intentar evitar esos modelos de iniciación tradicionales. Y luego, por supuesto, lo que pone ahí, la actuación del entrenador. Hay numerosas variables que van a afectarnos, también a nosotros, que somos personas también. Habrá días que estemos más motivados por el entrenamiento y días que llevamos también nuestros propios problemas a la pista. Entonces eso también tenemos que concienciarnos, bueno, que hay que intentar ser lo más positivo posible en la sesión e intentar también aparcar nuestros problemas cuando entramos a la pista. Bien, si nosotros favorecemos un clima motivacional, por ejemplo, orientado a la tarea, un clima motivacional positivo, pues al final el niño va a mejorar en la autonomía, que es uno de los aspectos y las variables más importantes que necesitan nuestros jugadores desde pequeños, autonomía. Que va a existir una mejor relación entre los compañeros, al final una mayor cohesión de equipo, que el niño se va a sentir más competente, más útil, ¿de acuerdo? También importantísimo, un niño que se sienta competente con lo que está realizando. Eso le hace también ganar confianza, ¿vale? Que el niño se va a divertir más y va a tener una mayor satisfacción. Que va también a satisfacer sus necesidades psicológicas básicas, que es importantísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? La relación social, la autonomía, ¿vale? La competencia, que va a haber una mayor motivación autodeterminada y, por lo tanto, vamos a favorecer la adherencia y vamos a intentar enlentecer o inhibir el abandono deportivo. Por lo tanto, tenemos que intentar diseñar un buen ambiente de entrenamiento y de competición, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer los motivos y la motivación de nuestros jugadores y tenemos que aumentar la motivación también, ¿vale?, de nuestros jugadores. Bien, y aquí tenemos los diferentes perfiles que existen de entrenadores. Vamos a tener un perfil de orientación al trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Y ese entrenador normalmente suele ser el entrenador colaborador, suele ser un entrenador crítico, suele ser un entrenador innovador y suele ser un entrenador mixto. O sea, es decir, que tiene colaborador crítico, crítico innovador, innovador colaborador. Puede mezclar cualquiera de ellos. ¿En qué se caracteriza este tipo de entrenador que tiene una orientación al trabajo en equipo? Bueno, pues es aquel entrenador que coordina con sus ayudantes, en el caso de que los tenga, la planificación, ¿vale?, y la programación de los entrenamientos con el equipo. Y además va a coordinar también con su ayudante el método de trabajo que van a utilizar y qué medios vamos a utilizar. O sea, es decir, lo expone todo con sus ayudantes. También delega funciones en sus ayudantes.
¿vale? Y aparte, claro, le gusta tener ayudantes que sean innovadores, creativos y críticos. Estos serían los 4 perfiles: entrenador, colaborador, crítico e innovador, ¿vale? Y tendrían una orientación al trabajo en equipo. Luego tendríamos una orientación tecnológica, ¿vale? Que suele ser el entrenador tecnológico, ¿vale? O entrenador puro, ¿vale? ¿En qué se caracteriza este entrenador? Pues el entrenador que planifica, que controla y que evalúa, utilizando siempre métodos y técnicas de entrenamiento que provienen, que proceden de la tecnología o están relacionados con la tecnología, ¿vale? Utiliza medios e instrumentos tecnológicos durante los entrenamientos y prefiere que sus ayudantes sean especialistas en el empleo de estos medios tecnológicos, ¿vale? Este sería el que tiene una orientación tecnológica, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los entrenadores que tienen una orientación dialogadora, ¿vale? Lo que se le llama el entrenador dialogador, ¿vale? Estarían también dentro del perfil de entrenador puro. ¿En qué se caracteriza este entrenador? Bueno, pues es el entrenador para el cual el diálogo y la palabra, ¿de acuerdo? La comunicación es el eje por el cual tiene que conducir el entrenamiento. Además, mediante la palabra también intenta persuadir a sus ayudantes, a los entrenadores, a los directivos y a los padres de la importancia que tienen sus métodos, de la utilidad que tienen sus métodos, su planificación y su proyecto deportivo. Luego tendríamos el entrenador con una orientación innovadora, ¿vale? El llamado entrenador innovador o entrenador crítico, que estaría dentro de lo que sería el entrenador mixto, ¿vale? Es aquel entrenador que prefiere innovar en el proceso de entrenamiento, se está actualizando constantemente y va innovando siempre en los entrenamientos que realiza. Busca nuevas alternativas en los diferentes métodos que emplea, en la evaluación de su entrenamiento, utiliza siempre medios y recursos novedosos en su entrenamiento y le gusta mucho innovar, ¿no?, en la planificación. Es muy crítico con todo lo que hace y con todo lo que planifica. Luego tendríamos el entrenador con orientación directiva, ¿vale? Es el llamado entrenador tradicional, entrenador también crítico, ¿vale? Y tiene un perfil mixto. Es aquel entrenador que prefiere dirigir y planificar personalmente todo el proceso de entrenamiento, aunque tuviese ayudante. Es aquel que solo utiliza métodos de eficacia contrastados y reconocidos, siendo muy crítico con aquellos métodos, ¿de acuerdo?, que buscan siempre la perfección. O sea, es decir, siempre va a intentar utilizar métodos, ¿de acuerdo?, que ya él sepa que están contrastados su eficacia, porque siempre va a intentar buscar la perfección y va a huir de aquellos métodos innovadores que todavía no se han contrastado su eficacia. Y prefiere trabajar con jugadores que siguen fielmente sus instrucciones. Luego tenemos el entrenador con una orientación al clima social. Es aquella mezcla de entrenador tecnológico, dialogador e innovador y crítico, ¿vale? Es un perfil mixto de entrenador también. Es el entrenador que le preocupa tener un clima de entrenamiento donde los jugadores se impliquen en las alternativas que él propone y que acepten trabajar con las nuevas tecnologías. Es crítico en sus planteamientos, busca medios y recursos que mejoren el entrenamiento y desecha aquellos que no le valen. Al mismo tiempo, este entrenador también prefiere que sus jugadores tengan una actitud crítica en el trabajo que realizan y analicen sus propias actitudes. Y utiliza el diálogo y la palabra para conseguir un buen ambiente, para conducir bien el entrenamiento, suaviza el clima de tensión que puede provocar el ser crítico, ¿no?, con los jugadores y con los elementos del entrenamiento. Bien, pues aquí, ¿vale?, vendría la pregunta que os hago en el examencillo de revisión, que es ¿qué tipo de orientación tenéis como entrenadores y por qué? ¿Vale? Que lo tenéis que resolver, se activará después de la sesión nuestra y tenéis que responder a esas preguntillas. Bien, preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Yo soy instructor o líder del equipo? ¿Enseño técnicas o mejoro a personas? ¿Espero los resultados ahora, a corto plazo,
o a largo plazo? ¿Uso mi autoridad o enseño a que los jugadores confíen en mí? ¿Pierdo? ¿Puede ser bueno para el equipo el perder? ¿Realizo mis actividades de por sí o las uso para transmitir ideas? ¿Y cuál es mi motivación a la hora de entrenar? Dentro de la dirección técnica existen cuatro estilos de dirección técnica. El estilo autoritario, ¿vale? Que es el que impone sus propias soluciones, ¿vale? El estilo democrático cooperativo, ¿vale? Donde se intenta facilitar al jugador las soluciones de los problemas, ¿vale? Pero es el jugador el que tiene que llegar a esas soluciones y anima al jugador a descubrirlas. El estilo paternal, ¿de acuerdo? Que se centra en el jugador como persona, que asegura que el jugador, que él está para ayudarle siempre. Y el participativo, ¿vale? Se centra en el jugador, interviene para facilitar las cosas durante el entrenamiento, considera la experiencia del jugador y trata siempre de desarrollar en él la conciencia de sí mismo y ayuda al jugador a reconocer sus propias dificultades, sirviéndose siempre de sus recursos para hallar una solución para él mismo. Serían los cuatro estilos de dirección técnica desde el punto de vista del entrenador. ¿Cómo tiene que ser la dirección técnica antes del partido? Bueno, pues tenemos que analizar la competición, tenemos que analizar al adversario y tenemos que analizar a los jugadores. Deberíamos de tener siempre una reunión previa con el equipo antes del partido para hablar sobre objetivos, aspectos técnico-tácticos, motivación y luego incidiríamos también, como es antes del partido, en el calentamiento. Durante el partido, ¿qué rol tenemos? Motivación de los jugadores, análisis del propio equipo y del equipo contrario, ¿de acuerdo? Y ajuste técnico-táctico, en este caso táctico, del equipo. Y después del partido, que vendría la parte del enfriamiento y la recuperación de los jugadores, pues análisis, reflexión del partido, tanto a nivel individual como de grupo y general, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues ajustar la recuperación, las horas de recuperación, para los siguientes días de la siguiente semana de los entrenamientos y la competición. Bien, estos vídeos os los voy a colgar, ¿vale? Creo que estos vídeos no están colgados en recursos, os los voy a colgar para que los podáis ver en lo que sería la dirección técnica de un partido, ¿vale? Que sería el primer vídeo de la izquierda, arriba izquierda, y el vídeo, un vídeo también sobre la ansiedad, ¿vale? David Llopis también, sobre la ansiedad competitiva, ¿vale? La influencia que tiene el entrenador, el comportamiento del entrenador, la forma de llevar los entrenamientos y la competición en el aumento de la ansiedad, tanto del estado como rasgo, aumento de la ansiedad del jugador. Estas charlas de Chesco Spar las tenéis también en recursos, en la página web de Chesco, ¿vale? El motivar antes de un partido difícil, su experiencia cuando llevaba el Barcelona. La charla, la importantísima, la charla de la media parte, ahora hablaremos de ella. Y cómo hay que entrenar el día antes de un partido. Sobre la charla de la media parte, pues esto es algo que también hay muchísimos entrenadores que no lo tienen claro, ni saben llevarla. ¿Cómo tengo que llevar yo el tiempo de descanso entre parte y parte? ¿De acuerdo? Siempre es bueno que los jugadores estén unos minutos solos en el vestuario y que resuelvan sus dudas, sus motivaciones, que opinen, ¿de acuerdo? Esos minutos que están solos en el vestuario, que son positivos para ellos, y van poniendo las cosas en orden entre ellos, ¿de acuerdo? Nos sirven a los entrenadores también, si tenemos un segundo entrenador, ¿de acuerdo? O un preparador físico, o un fisio, o un delegado, cada uno tiene un rol, pues nos sirven también para analizar la primera parte, ¿vale? De ese partido. Analizar debilidades, analizar fortalezas, analizar situaciones, reflexionar, ¿de acuerdo? Y tomar decisiones. Posteriormente, entramos en el vestuario, ¿vale? Y tiene que haber una pequeña y un breve momento en el cual analizamos aspectos negativos, ¿vale? Pero muy breve, muy poco. Y el resto de tiempo de ese tiempo de descanso debemos orientarlo
a dar soluciones, ¿vale? A dar soluciones, no a recriminar, sino a dar soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que terminar de una manera positiva, dando esas soluciones y diciéndole a cada uno qué es lo que tiene que hacer. A partir de ahí, pensar si vosotros lo hacéis bien, si no lo hacéis bien, si yo lo hago de otra forma, ¿de acuerdo? Y el tiempo que muchas veces perdemos recriminando y castigando al jugador psicológicamente, y luego ya cuando salimos al campo, hostia, si no me ha dado tiempo a decirle o a solucionar el problema que nos está creando el equipo contrario, ¿no? Entonces, esas serían las partes por las que pasaría la charla de media parte. Bien, chicos, pues con esto terminaríamos el tema 7.